Bueno, decidí escribirlo después de muchos años, que hubiesen transcurrido lo que transcurrió, porque realmente lo considero que fue una época en Barcelona muy especial, y yo tuve, por las circunstancias de la vida, tuve la posibilidad de vivirlo muy intensamente, dentro de lo que es la comunidad pakistaní, porque de lo que más habla es de la evolución de la comunidad pakistaní, con la heroína como protagonista, por supuesto. Yo diría de que, o sea, el libro va concretamente, y además te lo hablo, lo digo todo en primera persona, lo cuento en primera persona, porque lo que cuento es lo que yo viví, ¿eh? Pero como te he dicho antes, estuve dentro de la comunidad pakistaní durante 17 años. Entonces conozco muy bien, he vivido de una forma muy directa, muy personal, la evolución de la comunidad pakistaní, de cómo empezaron rezando en el Parque de la Ciudadela y acabaron prácticamente chantajeando al ayuntamiento para que le pusieran locales, para que le pusieran mezquitas, pero cómo lo hicieron, ¿no? Y luego una cosa que también me llamó mucho la atención con el tiempo, es que estos mismos pakistaníes que se dedicaban a la delincuencia, porque traer la heroína es la peor droga que había, al mismo tiempo estas personas no eran delincuentes, no tenían mentalidad delincuente. Ellos querían venir y trabajar. Y si tenían que arriesgarse trayendo una maleta con 2 kilos de heroína, lo hacían porque el riesgo que corrían era el mínimo. Lo mismo que le ofrecía el juez era lo que le ofrecía su patrón por traer la heroína. O sea, si lo pillaban, lo que conseguían era lo mismo que le ofrecían por traerla, que era básicamente papeles, trabajo y un sitio para dormir. Eso es la cárcel, o sea, en la cárcel le ofrecían lo mismo. Yo diría que testimonial, pero me la han puesto como romántica, como narrativa romántica. Sí, porque tiene un sentido, lo pregunté, ¿no? Me lo explicaron más o menos. El sentido de calificarla como narrativa romántica es porque, en el fondo, o sea, los acuso de cometer el más deleznable de los delitos, que es traer la heroína a Barcelona, con todos los perjuicios que eso causó, pero al mismo tiempo los defiendo, casi inconscientemente, casi sin darme cuenta, los estoy justificando. Y al final la conclusión es que, como te he dicho antes, no son delincuentes. Llegué a la conclusión de que no son delincuentes. Era gente desesperada por salir de su país y estaban dispuestos a cualquier cosa por instalarse aquí. Pero una vez que lo conseguían, se instalaban y trabajaban. La misma persona que se arriesgaba a traer una maleta con 2 kilos de heroína y arriesgarse unos cuantos años en la cárcel, esa persona luego se tiraba 14 horas detrás de un mostrador trabajando. O sea, no tenía alma de delincuente, son las circunstancias de cada uno. Imagínate a un chico de 20 años con 2 o 3 hijos. Ese chico está desesperado. No quiere, no puede seguir viviendo en ese ambiente y encima está viviendo con los padres de ella. Ponte en esa situación. Ese chico le ofrece la posibilidad de irse a París, a Barcelona o a Madrid o a cualquier sitio de Europa y se va arriesgándose a lo que sea, no importa. Y más si alguien le ha dicho, oye, que aquí no pasa nada, si te pillan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque te van a meter en la cárcel te van a dar trabajo y vas a ganarte un sueldo superior al que cobraban en su país, eso es cierto, ¿eh? Vas a salir a los 2 años, aunque te metan 5, vas a salir a los 2 años y vas a salir con papeles. Esto es un poco doloroso, porque la original son 800 páginas, porque contaba también cómo fue la vida también de estos pakistaníes que se arriesgaron, le salieron bien o le salieron mal, y cuento el proceso, cómo le fue después. O sea, así fue como lo conté desde un principio, ¿no? O sea, me alargaba mucho porque contaba muchas cosas individuales, personales de cada uno, ¿eh?
¿Qué hicieron los que triunfaron? Porque hubo muy poquitos, muchos menos de lo que parece. Pero hubo gente que triunfó. Estos que triunfaron se fueron a Inglaterra. Cuando verdaderamente un pakistaní, cuando verdaderamente consideraba que había triunfado, es cuando había conseguido limpiar el dinero suficiente para irse a vivir el resto de su vida a Inglaterra. Y algunos lo consiguió, pero muy pocos, muy pocos. Con la comunidad, concretamente con la comunidad, con algunos imanes, hice amistad con un imán que no era imán, pero ejercía de imán, era muy respetado, era una persona un poco mayor, pero muy inteligente, era una persona muy inteligente. Sabía cómo hablarles a sus paisanos, y a muchos, el hombre este se dedicaba a buscarles trabajo, a situarlos, a decirle, mira, puedes dormir en la casa de fulanito, que te dejará una habitación y podrás trabajar aquí, que vas a ganar 2.000 pesetas a la semana. Pero esta gente no tiene gastos, vive con muy poco dinero. Entonces, con 2.000 pesetas que cobraban a la semana y teniendo una cama y teniendo una comida, ya tenían suficiente. Y este hombre se dedicaba a eso, a buscar gente, o sea, la gente que le venía a él con problemas, ¿no? Le contaba el problema que tenían, a lo mejor es que habían hecho un viaje y no le habían pagado. Eso también sucedía, No le habían pagado porque había tenido una heroína tan mala que la tenían que tirar. O sea, ocurría de todo, ¿no? Entonces esta persona se encontraba aquí desamparada. Y este imán, ellos siempre recurren al imán. Para todos sus problemas recurren siempre al imán. Y este imán se dedicaba a situarlo. Es decir, ponte aquí, aquí podrás trabajar, aquí tendrás comida y aquí podrás dormir. Bueno, el lector de este libro, para que lo entienda bien, es la gente de mi generación. Eso hay que tenerlo en cuenta. La gente que ahora tenga entre 60 y 70 años. Los de 50 años no lo entienden igual, lo entienden ya de otra manera. Pero a partir de 60 años, digamos de que les afectó lo que ocurrió en los 80, les afectó de una forma muy directa. Con la gente que yo he hablado sobre, no ha habido muchos porque son gente conocida, gente de mi generación, que lo ha leído y claro, se sienten identificados. ¿Qué ocurre una cosa? Ocurre una cosa, en los años 80, en Barcelona, no era lo mismo que vivieras en un barrio o en otro. O sea, la visión que había general era muy distinta. Pero si analizamos un poquito más profundamente, resulta que la misma gente del mismo barrio, si estabas aquí o estabas ahí, ya te cambiaba. Porque claro, este negocio es un negocio muy secreto. Nadie dice lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo entrar en un círculo de una gente que le funciona bien, que trae buen género, que tiene buenos camellos que le venden el género, que estar en otro lado donde el género que le digan no es tan bueno y tienen que luchar mucho más. Entonces, la visión que tiene en general es difícil, es diferente, es difícil que coincidan. Sin embargo, mi situación era estar con los imanes, estar dentro de la comunidad. Y yo me enteraba tanto de unos como de otros. Me sentía cómodo con ellos porque no eran delincuentes, no tenían mentalidad de delincuente, eran buenas personas y eran muy trabajadores y estaban muy desesperados. Yo lo que encontré en ellos es que para mí fue, yo tendría 20 años, para mí fue una impresión ver a una gente que estaba dispuesta a tanto por tan poco. Eso fue lo que más me impresionó de ellos, que estaban dispuestos a hacer unas cosas que no iba con ellos, no iba con su naturaleza, y estaban dispuestos a hacerlo simplemente por lo desesperados que estaban en su país. Pero luego me contaban anécdotas, que algunas salen en el libro, anécdotas de cómo era su situación en su país. Entonces, claro, tú piensas en esa persona, lo que te he dicho antes, 19 años, 3 hijos, ¿qué hago yo aquí? Impotente. La única fórmula es salir de ahí, es la única forma que tiene de sobrevivir. Y era lo que buscaban. Entonces, claro, esa gente, a mí me enseñaron a que ese poco que yo tenía, yo era millonario para ellos. Yo era un rico, yo era un millonario. Entonces yo los veía, y eso me atraía a ellos, no sé cómo decirte, me hizo sentir eso de que era un privilegiado.
Sí, hablo mucho de la época, hablo mucho por ejemplo, piensa de que estábamos en transición política. La transición política creó un vacío de poder, pero en este caso concreto ese vacío de poder político no era importante. Lo más importante fue que la policía estaba desorientada, no sabían cómo actuar, no sabían cómo actuar. Esa misma policía, pocos años antes, estaban acostumbrados a un delincuente, le pegaba una paliza, lo tiraba al calabozo, lo dejaban un par de noches ahí y cuando salía decía, ¿a que no lo vas a hacer más? Y ya está, y ahí se acababa el castigo. Pero cuando viene la democracia, lo que ocurre es que a ese delincuente no le puedes hacer eso. Y si ese delincuente dice que el policía le ha hecho daño porque la ha cogido así, el que se la carga es el policía. Entonces, ¿cómo puede actuar el policía? Dentro de lo que es el cinturón de Barcelona está el barrio La Mina, que bueno, ese quedó totalmente marginado. La avenida de la Transición, la avenida de la Democracia, dejó marginado a 3 o 4 barrios que eran del cinturón de Barcelona, totalmente abandonados. No había ni colegios, los colegios estaban abandonados porque los niños ya no iban al colegio. O sea, un desastre total. Se quedaron totalmente abandonados por la... Pero es lo que te digo antes, es lo que te decía antes, de que el problema está que la policía no sabía cómo actuar. Entonces, en estos barrios, los niños de 10, 12, 14 años ya eran delincuentes, porque sus padres ya lo eran. Sus padres, sus tíos, ya lo eran. El cine. Mira, yo tenía, en la versión original de 800 páginas, hablé mucho sobre ese cine. Es una farsa. Es una cosa, para mí fue repugnante. Igual de repugnante que las noticias que te daban por la televisión, que te hablaba de los miles de millones que se ganaban con la heroína. Todo eso era falso, era como darle publicidad, pero era falso, no era real. Yo lo que veía es que para ganarse 7, 8 millones de pesetas y montarse un pequeño negocio, eso ya costaba. O sea, hablar de cientos y miles de millones con la facilidad que hablaban en el telediario, era una vergüenza. Eso era humillante, eso era una vergüenza. No era real. Y en las películas es para que leyera lo que yo escribía, porque claro, me tuve que tirar de hemeroteca, ¿no?, para saber cosas concretas, ¿no? Pero mi conclusión es que eso atrajo más delincuencia, no evitó delincuencia ni nos enseñó cómo era la delincuencia. Sí, lo único que hicieron fue promocionarla, crear, por ejemplo, el Vaquilla. El Vaquilla era un gilipollas, un auténtico gilipollas, un chivato de mierda, no era nada. Era una mierdecilla de chaval. Sus circunstancias de la vida le llevaron a vivir y a delinquir como hacían todos los de su alrededor. Pero esta persona no se merecía nada. Y sin embargo, con las películas que se hicieron sobre él, crearon un mito, un héroe. Y había muchos que lo quisieron imitar, porque también querían hacer películas, también querían salir en películas. O sea, parecía como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo para promocionar la delincuencia. Era una cosa asquerosa, una cosa horrible. Para mí el problema no es que la amplificaran, el problema es que convertían a ese delincuente que no era nada, en un mito, en un héroe a imitar. Incluso en las películas siempre los ponían como que tuviesen una moralidad superior a los policías. Los policías eran los malos, eran los que no tenían moralidad, los pintaban como franquistas, cuando en realidad no eran franquistas, eran policías. Y a los delincuentes como las víctimas de ese franquismo trasnochado que todavía quedaba ahí. Exacto, si lo miras por ese lado, yo en el artículo que escribí acabé diciendo que si lo miramos como negocio, chapó, hay que aplaudir, porque el negocio las películas eran muy baratas, muy fáciles de hacer y muy rentables.